Bienvenidos a una entrega más de nuestras cápsulas de vitaminas. Los saluda Susi y hoy estaremos finalizando Proverbios 15. Veremos los versículos 18 al 33. Recordemos que el libro de Proverbios fue escrito por Salomón, hijo de David, tercer rey de Israel, y a quien Dios dotó de una gran sabiduría, con el fin de ser una herramienta para los que temen al Señor puedan vivir conforme a la voluntad de Dios, es decir, para ayudarnos a pasar nuestro conocimiento de la palabra de Dios de la teoría a la acción. Terminemos juntos Proverbios 15, cuyo tema principal es la santificación práctica de nuestra lengua, nuestra obediencia al Señor y nuestra seguridad en la provisión divina. Comencemos con los versículos 18 al 24. El de carácter irritable y colérico es obstinado y terco, origina y promueve la pelea, la hostilidad y la rivalidad, porque obra según la carne, pues sus frutos son idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía. Gálatas 5:20. Pero aquellos de gran paciencia, tranquilos, que demoran en enojarse, mantienen la paz, detienen el enfrentamiento y la disputa. Sabemos que la paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo, según Gálatas 5:22. Pero también, como hijos de Dios, debemos reflejar su carácter en nosotros. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 103:8. Y asimismo reflejar su justicia, aquella que recibimos por medio de la obra redentora de Jesucristo. Y como dice Santiago 1:19 al 20, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El holgazán se conduce y actúa de tal manera que su vida es como una cerca de plantas con espinas, lo que la hace difícil de atravesar y dolorosa. Esta es también su excusa para seguir sin trabajar, mientras que la conducta y el caminar de los íntegros nivela el camino, haciendo que sus vidas sean fáciles de transitar. Es evidente que quien trabaja duro y se esfuerza por la gracia de Dios encontrará la vida más sencilla. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Proverbios 13:4. Salomón regresa al quinto mandamiento y nos recuerda su importancia. Aquel hijo inteligente, porque posee la sabiduría que proviene del temor de Dios, es el contentamiento de su Padre y también de su Padre Celestial. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Colosenses 3:20. Pero los hombres necios ni siquiera reciben el nombre de hijos, porque ellos desprecian a quien los dio a luz. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Deuteronomio 27:16. El que es falto de inteligencia y poco juicio encuentra placer y deleite en su propia insensatez y locura, mientras que el hombre inteligente y entendido se conduce justa y razonablemente. ¿Por su propia inteligencia? No, porque teme al Señor. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Salmo 119:1. La falta de consejo impide y anula los proyectos y propósitos que podamos tener, pero en la abundancia de consejeros se vuelven claros, se afirman y llegan a cumplirse. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 11:14. Es importante entender que el cristiano no está hecho para caminar todo el tiempo solo. Necesita una comunidad donde apoyarse y buscar rodearse de personas maduras y sabias que den buen consejo, para no caer en el error de Roboam, en Primera de Reyes 12, al escuchar a los jóvenes e inexpertos en lugar de los ancianos. El cuidar nuestras palabras es un tema recurrente en Proverbios. Se nos dice que es sumamente bueno y útil saber hablar a tiempo, teniendo una palabra adecuada y conveniente. Es decir, no solo deben ser buenas y de edificación, sino que va más allá, porque si además puedes decirlas en el momento adecuado aprovechando la oportunidad, esto es verdaderamente excelente, provechoso y de mucho beneficio. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. Proverbios 12:14. El camino al cielo para quien teme al Señor es una vida de santidad y obediencia, evitando así el camino al infierno. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3:1. Sigamos con los versículos 25 al 30. La familia de los arrogantes y su generación será aniquilada por Dios. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo amén. Deuteronomio 27:19. Pero la propiedad y herencia de los oprimidos y despojados, como lo era una viuda en tiempos bíblicos, será firme, segura y permanente. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad. Salmos 68, 5 y 6. Los pensamientos y las intenciones de los malvados son despreciables para Dios.
La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Salmos 36:1. Pero las palabras puras, limpias, son hermosas, apropiadas y con gracia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Confunde y atormenta su hogar aquel que se enriquece de manera ilícita con ganancias deshonestas, porque sus deseos de riquezas quebrantan el 10º mandamiento. Y esto nos advierte que ha roto todos los demás. Pero aquel que es justo y no recibe ni acepta nada ilegal o inmoral sin dejarse corromper, guardará su vida y la preservará. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Deuteronomio 16:20. Nuevamente, la atención a nuestras palabras. Esta vez se nos dice que el prudente, antes de abrir la boca, piensa. Cuidado, no se trata de pensar fugazmente, sino de meditar. Esto requiere de pensar, pero con atención y detenimiento. Esa es la forma en que debe hacerlo el cristiano. Debe saber, entender y practicar la meditación, el pensamiento reflexivo y contemplativo. Si aprendiéramos esto, verdaderamente nuestras conversaciones y comunicaciones afectarían radicalmente nuestras relaciones. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Mateo 5:37. Pero los malvados en su boca tienen una fuente de maldad continua. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Salmo 36:3. El versículo 29 es similar al versículo 8. A los religiosos e hipócritas, cuyos labios le invocan pero sus corazones están lejos de él, Dios pone aún más distancia. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Isaías 29:13. Pero él está cerca de quienes le invocan en verdad y los oye. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Salmo 145:18. Como el versículo 13, el versículo 30 repite que el brillar de la mirada ilumina el semblante, trayendo gozo al corazón, y que las buenas noticias dan aliento y ánimo, reconfortando todo el ser de una persona. Los justos deben tener un brillo en sus ojos, por haber recibido la más grande y mejor noticia, el mensaje del Evangelio. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Mateo 6:22. Para terminar, veamos los versículos 31 al 33. Se nos repite una advertencia: sé sencillo y enseñable. Escucha y obedece la corrección, así vivirás entre los entendidos y prudentes, y también serás uno de ellos. Si no escuchas ni obedeces, eres tan necio que aborreces tu propia vida, te autodestruyes. Porque solo quien se humilla delante de Dios y le teme aprenderá sabiduría y humildad, y entonces vendrá la dignidad y el honor. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Santiago 4:10. Espero que se sientan animados a cultivar una vida que teme al Señor con mayor profundidad, de tal manera que seamos conducidos a obedecer cada día más. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13. Me despido hasta la próxima cápsula con la siguiente pregunta: ¿en qué medida el temor de Dios conduce tu obediencia?